Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Be & You, el podcast de los colegios Brains. Yo soy Lucía, soy responsable de innovación del equipo EdTech del colegio y voy a hablar hoy con Belén Otero. Encantada, Belén, Hola, de tenerte aquí. Para quienes no la conozcáis, Belén es creadora del blog y canal de Cocinar para Dos. Lleva muchísimos años inspirando a miles de personas en todo el mundo de la cocina, pero sobre todo lo que nos une a Belén y a mí es su hijo Jorge, sí. ¿vale? Del que ella es mamá, por eso es mamá del colegio Brains, y yo he tenido la suerte de ser 2 años la profesora de Jorge. Y él la suerte de tenerte de profesora y de tutora. Gracias. En este episodio hoy vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos bastante, que es la tecnología educativa, ¿no? O sea, hay bastante preocupación de cómo ven las familias que nosotros tengamos dispositivos en las clases. Y por una vez, la entrevista no la va a hacer alguien de la casa, del cole, sino que lo va a hacer una mamá del cole para un poquito atender a algunas posibles preocupaciones o demandas que puedan tener las familias en este tema. Sí, porque yo creo que hay mucho desconocimiento, incluso pues hablando con otras madres, no tanto del cole, sino de lo expuestos que están nuestros hijos a las pantallas en el día de hoy. Porque no solo en el cole, que es justo como desconocemos que están, sino en casa, que en casa sí que a lo mejor tenemos más control sobre ello, pero sí que yo creo que hay mucha duda de cómo utilizan los niños el iPad en el cole. Sabiendo que tienen iPad y que lo traen todos los días en la mochila, cómo lo utilizan es algo que yo creo que nos interesa a todos y estaría muy bien que Lucía, tú como experta, nos lo aclares. Pues mira, a colación de lo que dices, sí que es verdad que hay muchas familias que piensan que nosotros en el colegio utilizamos el iPad igual que en casa, de una manera totalmente de consumo, en la que los alumnos ven y consumen constantemente tecnología, y lo que nosotros hacemos es tener el iPad como una herramienta transformadora, pero como una herramienta más dentro del aula que tiene que estar al servicio de la pedagogía. Es decir, nosotros como colegio tenemos que tener un objetivo claro de dónde y cómo utilizar la tecnología, y generalmente optamos siempre por que sea de creación, es decir, que los alumnos sean los que son capaces de aprender y de transformar ese aprendizaje a través de que ellos hagan algo, ¿no? O sea, es importante para que se fije el aprendizaje de los alumnos que hagan algo. Entonces, yo siempre cuento esta historia de, yo no soy experta o ingeniera informática, sino que soy maestra, muy vocacional de toda mi vida, y un día me vino un dispositivo, un iPad, el iPad creo que era el 2 todavía, o el 1 por ahí, a mis manos, y entonces nos metieron libros dentro del iPad para empezar a trabajar con el proyecto. Yo era profe de música en aquel entonces y tenía un libro de música dentro del iPad con mogollón de cosas extras que tiene el iPad para hacer canciones y música, y decía, no puede ser, yo tengo que aprender a utilizar esto de otra manera para que realmente pase de tener un libro con luz a que mis alumnos aprendan de otra manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí me empecé a enganchar mucho con esa parte y estoy aquí haciendo responsable de innovación del grupo Brains, precisamente por eso, porque creo que la capacidad está en transformar la educación y el aprendizaje de los alumnos a través del dispositivo, no de que estén enganchados ni muchísimo menos. Claro, yo creo que muchas veces se piensa, si los libros los tienen en el iPad y todo, realmente incluso tú muchas veces a nivel trabajo, si estás 8 horas delante de una pantalla, terminas, bueno, pues teniendo que utilizar a lo mejor gafas que te quiten la luz. Entonces, yo creo que muchas veces nos preguntamos si los niños en el cole están con el iPad, como podemos estar nosotros con los ordenadores en el trabajo, o lo utilizan, como estás diciendo, de esa forma más diferenciada, ¿no? En ese... Dos cositas. Una, ya hay estudios que dicen que la pantalla del iPad no daña la vista, no es la pantalla, sino la visión, el ver de cerca. ¿Vale? Es decir, o sea, la posición exacto, que tenemos. Es decir, a lo mejor quizá el problema radica, es verdad que hay niños o actualmente hay más miopía que hace unos años, pero probablemente es de la forma en que vivimos en la sociedad.
Sí. Es más, la forma que vivimos en sociedad y el tener menos acceso a jugar, a parques, a nuestro ocio por la tarde con nuestros hijos, que a la visión con el iPad, porque esa miopía la provoca igual una pantalla que un libro de texto, ¿vale? Entonces, por aclarar eso, porque sí que hay, en torno a la tecnología hay muchas confusiones siempre, o muchas cosas, muchos expertos que a lo mejor no son expertos como tal, o no son expertos en el aula, dicen o afirman cosas que no son así. Por eso quería hacer esa aclaración con la visión de cerca. Y luego lo que estabas comentando, efectivamente no siempre o los alumnos no trabajan, y sobre todo en edades tempranas. Nosotros tenemos el iPad one-to-one desde tercero de primaria y por supuesto ellos no están focalizando todo el tiempo en ver de cerca y en el dispositivo, sino que, pues yo que sé, hacen un proyecto, que vuelvo a lo mismo. Los profes, cuando diseñan un proyecto con la tecnología que sea, lo que hacen es pensar en el objetivo del uso de la tecnología. Yo hago muchas formaciones en Brains y fuera de Brains, y siempre digo a los profes que no hagan nada con el iPad que se pueda hacer en papel o se pueda hacer de manera manipulativa. Bueno, pero por otro lado, está bien también la tecnología, ya no, siempre decimos que es el futuro, pero es que es el presente, o sea, ya no es ni siquiera el futuro, es que ya, de hecho, hasta incluso es pasado. Entonces, a mí, a día de hoy, me pones y habría dicho, me encantaría que en el colegio me hubieran enseñado una tabla de Excel, a utilizar una tabla de Excel, a utilizar Canva, por ejemplo. Entonces, sí que yo veía el otro día en casa a Jorge que una parte de sus deberes era hacer una noticia y que para eso estaba utilizando Canva, y eso me pareció, digo yo, qué envidia me da por no haberlo tenido yo disponible, pero ¿a eso te refieres con ese uso más diferenciado y que lo que no se puede hacer en el papel, hazlo en el iPad? Y sobre todo esa parte que creo que es súper necesaria para las profesiones actuales, que siempre hablamos del futuro y ya están aquí. Es el presente. Estas conversaciones hace 5 años decían, hay profesiones que no existen todavía, pero es que ya están aquí. Ya están inventadas. Exacto, ya están inventadas y seguirán inventándose. Entonces, esa habilidad de poder gestionar el trabajo como ellos quieran, la entrega de una tarea o esa parte que tienen en su cerebro de saber resolver problemas de la vida cotidiana de cualquier forma, es algo que se les enseña desde muy pequeños, y que a lo mejor con 8 años no necesitan controlar o saber hacer una tabla de Excel, pero si tienen la habilidad a lo mejor lo pueden utilizar, pero que en un futuro se les tiene que enseñar. Hay otro problema ahora mismo, que es que las empresas no encuentran talento digital. Se utiliza muchísimo la tecnología en todos los trabajos, no solamente en los trabajos que tienen un ámbito más tecnológicos como tal. Nosotros en nuestro día a día utilizamos tecnología, aprender a trabajar en equipos, a compartir documentos, a hacer tablas, etcétera, etcétera. Lo utiliza todo el mundo. En todos los ámbitos, y no siempre las empresas encuentran ese perfil o esa preparación cuando los estudiantes salen de la universidad. Entonces, por eso es algo que creemos que es fundamental, es un derecho más, aprender tecnología igual que aprenden matemáticas. De hecho, a lo mejor hasta en algunas profesiones lo van a utilizar más. Entonces, vamos a ver, porque ahora, por ejemplo, lo que escuchamos nosotros es que hay países que han limitado el uso de la tecnología a una determinada edad. Ahora se está hablando también de que en los colegios se limite el uso de las pantallas a un uso, un determinado horario en función de la edad de los niños. ¿Eso es porque se está utilizando mal? Es decir, ¿cuál es el motivo de que estemos, o porque realmente lo que dices tú, seguimos hablando de que la luz del iPad daña los ojos cuando parece que no? ¿Dónde está la confusión? Es decir, o que hay algo, o hay alguien interesado en que estemos todos confundidos, o qué es lo que pasa. El punto de inflexión yo creo que fue la pandemia. La pandemia a muchos, nosotros sí ya teníamos dispositivos en el cole y desde ese aspecto creo que cuando nos fuimos todos a casa... Perdóname que te interrumpa, que ahí tener tecnología nos solucionó muchísimo. Entonces, realmente estás dándole la espalda a algo
que durante un periodo muy importante y caótico nos solucionó el que los niños por lo menos pudieran seguir las clases, pero nos lo solucionó los padres aquí. Teníamos trabajo, pero los niños, claro, entonces eso es una locura. Nos lo solucionó aquí, pero no todo el mundo estaba en la misma situación. Entonces lo que pasó en la pandemia es que nosotros ya teníamos dispositivos en el cole, con lo cual nos encerramos, pero más o menos nuestra metodología seguía igual, y trabajábamos de la misma manera, estábamos conectados con nuestra Eran más luz. ventanitas, Exacto. Exacto. Pero no pasó eso en todo el mundo, obviamente. Entonces se dotó de dispositivos sin ninguna formación del profesor, ¿vale? Cuando tú no tienes formación, lo único que puedes hacer con el uso de la tecnología es eso, pues lo que estábamos hablando, la tecnología mal utilizada, ¿no? Utilizar YouTube, utilizar aplicaciones de consumo en los que ellos jueguen simplemente. Entonces, de ahí que haya países que no han dado la espalda a la tecnología, pero sí que en sus proyectos han dicho, vale, vamos a dar un paso atrás, ver lo que tenemos, evaluarlo y ver cómo tenemos que encarar esta nueva situación. ¿Vale? O sea, que tampoco es tan escandaloso como nos lo hacen vender, como nos lo venden, ¿no? En ese sentido. Si tú rascas un poco en la noticia, hay veces que en las noticias queremos un clic, ¿no? Pero en todo pasa. Exacto. Entonces, si tú rascas un poco en la noticia o lees estudios, etcétera, ves como obviamente no es darle un portazo a la tecnología, ¿vale? En el caso nuestro, en la Comunidad de Madrid, sí que hay ahora un borrador de un Real Decreto en el que establecen el uso de la tecnología por tiempos. En función de la edad. Para mí, en mi opinión, es un error, porque el objetivo es el cómo utilizamos la tecnología y no cuánto tiempo utilizamos la tecnología. Bueno, y luego en el fondo estamos protegiendo a lo mejor en el colegio, lo que dices, de una forma totalmente innecesaria, cuando luego en casa el padre a lo mejor todos estamos en restaurantes y ves al niño de 2 años que le ponen el iPad, o de menos, incluso que le ponen el móvil o lo que sea, pues para que en el fondo eso por todos lo hemos hecho, exacto. Todos lo hemos hecho. Pero claro, que en el fondo decir, bueno, pues en la clase lo limito, pero luego en casa puede ser barra libre o no, eso ya dependerá de cada familia. Si el uso, como dices, es diferenciado, pues a lo mejor... Eso por descontado, tenemos que tener una responsabilidad con esa parte. Toda la tecnología no es adictiva. Si no, todos seríamos adictos al Excel que comentabas, ¿vale? Entonces, no creo que haya nadie. Exacto. Entonces, no todo lo que está dentro de un dispositivo es adictivo, ¿vale? Que eso también es una cosa importante para saber. En los colegios, no creo que en alguna a lo mejor puede pasar algo, pero no creo que sea así. No se juega a videojuegos ni se está constantemente consumiendo YouTube. Por eso digo que es importante, más que las horas de uso, el cómo utilizamos esa tecnología, esa parte por la que he empezado a hablar, de que sea transformadora y realmente nos aporte algo más. En ese telediario que tú estás hablando, que está haciendo Jorge, pues obviamente entiendo que los profes escriben la noticia y la escriben en su cuaderno, la revisan, lo comentan, y el tener un eje motivador, que es esa producción de telediario que se acerca mucho a la vida real, que es lo que realmente quieren los alumnos o les entusiasma un poco de aprender, ¿no? Más que leer en un libro de texto. La noticia es una tal que tiene un titular, ¿no? Entonces, en vez de verlo leer de forma práctica. Hacerlo de forma práctica, no medimos el tiempo de uso de tecnología. ¿Por qué? Porque mientras yo te estoy grabando, tú no estás consumiendo tecnología, y del revés. Entonces, ¿cuánto tiempo han utilizado la tecnología? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo dividimos? ¿Hacemos una media? Entonces, hablar de tiempo en el uso de la tecnología cuando no es de consumo, que es lo que hacemos en el cole desde siempre, es un proyecto en el que fomenta toda la parte creativa de los alumnos, es un poco descabellado. O sea, no tiene mucho sentido hablar de tiempos cuando no lo utilizamos focalizándonos en estar leyendo de un dispositivo. Claro, pero al final luego este tipo de cosas y estas leyes afectan a todos, a los que lo usan bien y a los que lo usan mal. Entonces, o sea, porque no se mira, si el uso es diferenciado, o sea, no se tiene en cuenta eso, sino que es más, pues limitado todo a 1 hora, 2 horas o 3 a la semana, dependiendo. Y entonces eso al final pagan justos por pecadores. Hombre, yo ¿no? lo que echo de menos en ese tipo de leyes es pedagogía, obviamente, ¿no? Pues eso, el que haya un proyecto pedagógico. O sea, no estará hecha por profesor. Y en el que esté integrado de una manera coherente. El problema, creo que ha sido, pues eso, que hay muchos centros a lo mejor que no están bien implementada o... Bueno, yo es que tengo amigas que sus hijos no disponen de libros físicos y sus libros son el iPad. Entonces,
Y si no haces tienen más que estar leyendo exacto. en el iPad cada vez que quieren consultar. Incluso yo, a mí me pones a consultar, tienes cosas en el ordenador, pero hay veces que agradeces que esté en papel, pero no por nada, pero porque agradeces subrayar, que puedes subrayar en el iPad y todo lo que quieras, pero no es lo mismo. Es Eso que comentas es cuando en la tecnología no hay transformación, ¿no? Nosotros necesitamos, hay unas fases que cita Rubén Puentedura de la implementación tecnológica, y en la primera es una sustitución, ¿no? En esa primera fase en la que se implementa, sustituyes, que es lo que contaba yo antes de mi experiencia con el libro de música, sustituyes el papel por un dispositivo, pero no estás haciendo nada más. Ya. O sea, no estás transformando absolutamente nada del aprendizaje y de hecho, los alumnos. Los niños no le sacan nada de rentabilidad a eso, ni de aprendizaje en general. Lo único que te pesa menos la mochila, que ahí también se ha vendido muchos proyectos en el que te pero pesa estaría menos la bien mochila. que en el cole lo tuvieran en físico, como pasa aquí, y luego si quieres consultarlo en casa, tener disponible el iPad. Eso está muy bien. De hecho, a mí me gustaría, yo que he publicado libros, yo siempre decía en la editorial, digo yo, es que si tú compras el libro de papel, debería venirte un código para descargarte el digital. ¿Por qué? Porque quieres tener a lo mejor el papel en casa, porque te encanta tener papel. Pero si quieres ir en el metro o te vas de viaje o lo que sea, pues podértelo llevar en formato digital. Es algo que siempre me ha parecido como el tener esa duplicidad. Si ya te lo has comprado en papel, debería incluir el kit digital. Es esa parte de accesibilidad, que es un poco lo que comentas, que de hecho nosotros, por ejemplo... Pero no como sustitutivo. Claro, sí, no una cosa por otra, pero sí que es verdad que el dar accesibilidad a todas, pues eso, a todas las necesidades o a todos, a lo mejor hay gente que lo necesita en audio, porque no puede leer. Porque no puede leer. ¿Vale? Es algo que, por ejemplo, a nosotros en el cole el iPad nos ha ayudado mucho, pues eso, niños que no saben inglés y español y de repente se encuentran en un aula en el que no se pueden comunicar, pues gracias a tener un dispositivo que te traduce. Te traduce y puedes hacer tu vida más o menos normal con todos tus compañeros y con tu profesor desde el minuto uno. Entonces, personas que no... La parte de personalización, que creo que ahora, en el mundo en el que vivimos, con toda la tecnología que tenemos, inteligencia artificial, etcétera, es la parte que más valor va a tener, el que todo pueda estar personalizado, pues es algo súper importante en el uso de la tecnología. O la y ahora parte de repente es cuando encima, o sea, es como que en lugar de seguir la corriente, es como que vamos para atrás y ahora no la usamos. Entonces, es un poco lo que parece más confuso, ¿no? Hay una parte de modas, ¿no? Sí. O sea, llegó la moda del bilingüismo, ¿no? Y entonces todos los colegios tenían que aprender idiomas y ser bilingües, aunque el profesor no supiera inglés. Claro, pero si el profesor no sabe inglés, ¿cómo va a enseñar una asignatura en inglés que no tenía? O sea, si no tiene ni los conocimientos de inglés, ¿cómo va a enseñar Natural Science en inglés? Entonces nos pasa un poco, con la tecnología nos ha pasado eso, ¿no? Cuando acabó la pandemia vimos claro que todo el mundo tenía que tener dispositivos, ha habido muchísimas... Bueno, había subvenciones y ayudas en el que había muchos... ahora el kit digital, o sea, todo ese tipo de cosas. Se ha abogado mucho por tener todo eso y ahora de repente, pues la siguiente ola es que no es bueno, que es verdad que depende del uso que tengas, lo tenemos que establecer y tener cuidado con ello. Entonces yo creo que el punto principal es la formación del profesorado sí o sí. O sea, el profesorado que ahí es tiene donde que estar... entras tú, que tú das, has dicho que das clases a profesores, no solo a nuestros niños, sino también a profesores de otros colegios. Exacto, sí, yo soy formadora de Apple, y es lo que hacemos, o sea, se vende el proyecto del colegio, no solamente como vender el dispositivo como tal, sino que hacer un plan formativo, exacto, para saber hacer el uso. Y creo que el problema está ahí y en el dar visibilidad, por ejemplo, con este tipo de charlas a las familias, de lo que se hace en los colegios, porque por esa confusión que se crea en medios de comunicación. Y habrá sitios en los que se aplique bien y sitios en los que no se aplique, o sea, no se aplique bien. Claro, pero necesitamos también dar un poco de visibilidad de eso, ¿no? Yo siempre digo que hay muchos colegios con tecnología y pienso que nuestro cole en este sentido es un colegio diferenciador, con un proyecto diferenciador, pero que fuera... Vosotros como familias Brains lo conocéis y sabéis, sabes perfectamente de lo que estoy hablando, pero fuera... Hasta Jorge sabe de lo que estoy hablando. Pero fuera es verdad que se mezcla todo, ¿no? Es como, usas iPad, el de enfrente también y el otro también. Y creo que tenemos que dar valor a ese criterio pedagógico del uso de la tecnología. Como madres que somos las dos, ¿cómo crees que en casa debemos abordar esto, sobre todo en esa parte de adolescentes, que creo que es cuando la tecnología nos trae un poquito más de problema?
Pues yo creo que la parte de que en el colegio se esté abordando de esa forma diferenciadora, a mí como madre me da mucha más tranquilidad, porque luego es verdad que en casa los niños llegan y quieren jugar con sus amigos en línea y cosas que claro, que nosotros no hemos podido hacerlas, pero luego en el fondo, claro, es que tampoco tienen a los compañeros cerca de casa. Entonces a mí siempre me ha dicho, o sea, siempre me gusta que la tecnología acerca lo que está lejos. Uh-huh. Entonces, utilizado en ese sentido, o sea, yo me hago a la idea de que en ese momento mi hijo es como si estuviera con los amigos jugando en el parque, cuando lo que dices, cada vez está más complicado ir al parque, cada vez por los horarios, salidas de las extraescolares, las salidas, pero es fundamental luego que también que los niños socialicen a otros niveles. Es decir, yo creo que todo en su justa medida es como tiene que ser. No soy ni de las madres que es pantallas no, ni tampoco barra libre. Entonces, al final yo creo que es cuestión de que los niños tengan otras actividades, que sí que tengan el piel con piel, el jugar con los niños en el parque o jugar al baloncesto, jugar al rugby, jugar a los deportes que quiera, pero luego sí, si quiere en casa jugar con sus amigos en línea a algún juego, porque además les oyes hablar y a mí esa parte me parece como más entrañable y esa parte no le doy la espalda porque yo creo que es el futuro, y aunque tú ahora digas que no, llegará un momento en el que sí, porque no puedes tampoco mantenerle al margen de eso. No se puede poner puertas a campo. No. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Esperemos que os haya interesado. Un placer Yo creo que enorme. Han quedado resueltas las dudas de los padres, por lo menos las mías. Eso espero. Las mías si alguien tiene dudas, aquí estamos con las puertas siempre abiertas del cole. Ha sido un placer enorme hablar contigo, Belén. Igualmente, como siempre. Muchísimas gracias. Y despedimos aquí nuestro capítulo. Perfecto.